Esta es una presentación de MG Comunicación. Saludo con mucho gusto a Jorge Saldaña, director de la orquesta, periodista, amigo y colaborador de este espacio. Mi querido George, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias, Jesús. Gracias, Osvaldo. Osvaldo Ríos Medrano, opinólogo, experto en política, uno de los tuiteros más sobresalientes que tiene San Luis Potosí, además. Gracias, mi querido Jesús. Jorge, un placer coincidir nuevamente. Igualmente. Con su gorra de los Pumas, porque anda estrenando al Toto Salvio. Y no, los Pumas se trajeron al 10 de Boca y creen que va en una cosa espantosa. Pero esta mesa no es de fútbol. Esta mesa es porque no quieres. Sí. Porque no quieres. Bueno, hay que hacerlo de fútbol, ¿no? Luego los convoco para el fútbol. Dos temas importantes. El próximo lunes, después de que se aplazó un mes, vendrá la audiencia en la que se va a generar la sentencia absolutoria o condenatoria a Alejandro Fernández Montiel, Alejandro N., como lo hemos dicho, este exfuncionario del gobierno carrerista, muy cercano, por cierto, a la señora expresidenta del DIF, primera dama del Estado, Lorena Valle. Fue la propia Lorena Valle y Cecilia González Gordoa, la directora del DIF en su momento, quienes prácticamente entregaron a las autoridades las pruebas, el expediente completo que metía en camisa de 11 varas y ahora en la cárcel en una condición muy complicada a este exfuncionario que tenía además una trayectoria aparentemente brillante en el ámbito de la asistencia social, de la filantropía, inclusive recibió algunas medallas y reconocimientos. Una cosa verdaderamente tremenda y que además pertenece a esta cúpula de Socialité Potosina que conocemos. Entonces, el asunto tiene muchas aristas. Ha habido alguna presión para no tocar el tema. Hay unos medios que parece que no conocen del tema. Aquí hemos tratado con mucho respeto el asunto, pero queremos hacerle justicia a este joven cuyas pruebas contundentes afirman fue abusado, un tipo que estaba en una vulnerabilidad desde que era muy pequeño. Ahora el lunes en una relatoría muy interesante, Astrolabio, a través de la pluma de Victorino Martínez, vuelve a mostrar exactamente lo que sucede en este tema. Y pues hoy no nos queda de otra más que analizar qué estará pasando. Realmente este poder judicial estará lo suficientemente limpio de presiones sociales, mediáticas, económicas, amenazas, no tengo nada claro, pero estará exento como para poder generar la certidumbre de que se hará justicia, sea el veredicto que sea. Jorge Saldaña. Sí, yo creo que están frente a una gran oportunidad histórica. Yo lo escribí ahí en una editorial de la orquesta respecto a este asunto que tú planteas con mucha puntualidad, Jesús, porque es un asunto que duele, es un asunto que es de estructura, es un asunto que es de historia y es un asunto en el que se va a ver si finalmente este cambio de gobierno hacia una clase social distinta tiene una repercusión en el cómo se ejerce la justicia. ¿Por qué? Porque debe darse una muestra clara de que no existan estas presiones oligárquicas, vamos a decirlo así. Hay dos casos en la época moderna, digamos, de la historia potosina, el de Salvador Valle y Martínez Davín, el de Lucero y muchacho, hijo de un empresario industrial importante, en el que también se sintió esa presión mediática social que finalmente los dejó en libertad, bueno, a uno en libertad, a otro pues con un castigo mínimo, por decirlo así, y que hoy nuevamente la justicia se enfrenta a esto. Un hombre que desde el privilegio, desde el reconocimiento, como tú lo dices, pues aprovecha, digamos, esa posición y lastima a un ser humano, a un potosino, a un niño que además tenía todas las condiciones en contra y encima le ocurre esto, ¿no? Presuntamente el acusado, bueno, pues ahí hay muchas evidencias que efectivamente el propio DIF, la propia presidenta Lorena Valle y Cecilia González, pues dieron a la autoridad para que se hiciera justicia. Se oye, digamos, muy feo, digamos decirlo, pero hay pruebas de sangre, hay pruebas de semen, hay una colchoneta, o sea, esta relatoría que hace Victoriano me parece muy, muy puntual, de todo lo que habíamos contado algunos medios de comunicación, sobre todo los que al inicio dimos a conocer esto, me parece también ahí que hay elementos, por ejemplo, esto que se haya querido esconder en el Deportivo es hasta un símbolo, ¿no? O sea, es hasta un mensaje, se quiso ¿no? meter detrás de la fachada de el
espacio de socialité icónico, ¿no? Icónico de San Luis Potosí. Sí, entonces yo creo que este próximo lunes, ya habíamos hablado de esto, se pospuso, pero se pospone hasta este próximo lunes, y creo que sería muy lastimoso que después de que se fuera público de todo este tipo de pruebas, toda la denuncia, que el se repusiera incluso el proceso, sería muy lastimoso que un crimen de esta naturaleza, por presiones mediáticas, económicas, políticas, oligárquicas, pues quedara impune o dejar en libertad a un personaje como del que estamos hablando, Alejandro N., y que todos conocemos su apellido. Oswaldo Ríos, hay un segundo tema, independientemente del delito per se, que es el abuso de poder desde una esfera pública, ¿no? Tú que eres experto en políticas públicas justamente, ¿qué significado tiene este doble agravio y qué oportunidad puede llegar a tener el Poder Judicial en este momento, y también todas las líneas delgadas que unen a la Fiscalía con el propio Poder Judicial y al gobierno, el actual gobierno gallardista, a la Fiscalía, la oportunidad de realmente reivindicar al Estado potosino en este contexto? Yo creo que Ricardo Gallardo va a estar en la posibilidad más importante que ha tenido hasta ahora en su gobierno, porque el primer funcionario carrerista que estaba en la cárcel lo encontró ya adentro. No es a los que llevó este nuevo fiscal a enfrentar procesos penales escandalosos por daño al erario público. Este agravio era mucho mayor. Es un agravio que tiene que ver con 3 condiciones que lo hacen característicamente un caso de abuso de poder. Y por eso es relevante que hablemos de este tema. El asunto no es si Alejandro N., como persona y como sujeto potosino de derechos, tiene todas las garantías procesales que establece la Constitución. El asunto es que él se pertrechó en la función pública para cometer este delito. El asunto grave es que él juró y protestó un cargo para lo contrario, para proteger justamente a los más desválidos. Y en sus manos le encomendó un juez la custodia de un menor, para que fuera sagrado, para que fuera como su hijo, no siendo fruto de su sangre, era fruto de la responsabilidad que le dio la sociedad potosina a ese hombre, y se pertrechó en una institución pública para que se cometieran estos hechos. El segundo pertrecho no es que se haya querido esconder de la acción de la orden de aprehensión de los policías de investigación en un club deportivo de alta alcurnia o currócrata, como yo diría, sino más bien que se pertrechó en una fama pública dolosamente construida que lo hacía parecer como un cuasisanto. Casi era una hagiografía lo que se escribía sobre Alejandro N. El Congreso del Estado le entregó el mayor blasón de reconocimiento de mérito personal que se le puede dar a una persona, que es la presea Plan de San Luis, a ese hombre cuando apenas frisaba los 30 años de edad. Y cuando eso ocurrió, yo era coordinador de asesores y decía, es una insensatez que el Congreso le entregue un premio a este joven, por una razón. Esta presea tendría que ser una trayectoria a un éxito de vida. Es decir, cuando tú caminas toda la vida y toda tu vida es impecable, se te reconoce al final de tus días diciendo, fue impecable. No antes, porque al hacerlo antes te arriesgas a estas cosas, a que salgan cosas que no conocíamos o a que se cometan conductas que son francamente en desdoro de la propia presea. Y finalmente el tercer pertrecho, que me parece el político. Del tema no se habla en ciertos espacios. El tema está vetado porque las relaciones sociales, políticas y económicas de este personaje implican que muchos comunicadores, periodistas, medios, dueños de medios, jefes editoriales, se silencian y se autocensuran. Y eso me parece descabellado. Y se castran ellos. Se castran la opinión pública. Perdónenme, pero es que el que no hace lo que tiene que hacer... Porque es evidente, porque además es notorio. Su silencio dice más que las palabras. El silencio es estruendoso. Y entonces, concluyo... Callar es mentir. Callar es mentir. Entonces, esto que va a ocurrir en la sentencia... Así dice un periódico, ¿no? Sí, era su eslogan. Es que no se pueden callar cosas porque es funcionario público. Todavía, si hubieran sido casos cometidos como un ciudadano común y corriente, valdría el hecho de decir, bueno, no es de interés público. Aquí está acreditado plenamente el interés público de la sociedad respecto de este caso. Y periodístico. Y finalmente concluyo con esto, que me preguntabas qué podría significar para este gobierno y para estas autoridades, para el Poder Judicial. Nada. Si hacen justicia, no les vamos a aplaudir porque es su deber, pero si cometen un atropello y son copartícipes de esta cúpula elitocrática
que le da impunidad a un caso tan ostensiblemente y tan evidentemente, como dice Jorge, me parece que entonces se comprobaría aquella frase que decían las cárceles en Lecumberri, que en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza, y entonces la impunidad sería por una condición social, no por una inimputabilidad del proceso penal. Antes de ir a una pausa, nada más les voy a dar un dato para que ahí se quede tamborileando en la mesa. Hoy, en la columna del Radar de Antena, se da cuenta que el juez que llevaba el caso se acaba de excusar. Esto que leímos en Antena, en el Radar de Astrolabio, respecto a que se excuse, digamos, la autoridad responsable de esto. Esto nos habla de que quizás lo quieran postergar todavía más. Esto creo que va a generar todavía más presiones para todos lados, ¿no? Creo que más especulaciones incluso, y es algo que no le conviene a la Fiscalía como tal, ni al Poder Judicial, ¿no? O sea, creo que esto se debe resolver ya y dar una muestra, o sea, como lo tienen que hacer y como se tuvo que hacer siempre, para que no ocurra como en los casos que ya comenté aquí, en que la sociedad se sienta agraviada, lastimada y dolida de que, ¿sabes qué? La impunidad se compra aquí en San Luis teniendo una posición social, un apellido, unos conocidos, unos amigos. A esto no se puede comprar aquí y creo que se tiene que resolver lo más pronto posible. Si esto ocurre de que se estén excusando, nos da para pensar y mal pensar justificadamente que algo más está detrás. Osvaldo y no se vale. Ríos, como abogado te pregunto, si tú te conviertes en defensor de un violador, de un personaje público que abusa de su poder para cometer un delito, ¿eres su cómplice? No, es una defensa profesional, tiene derecho al debido proceso, una defensa jurídica, es un derecho constitucional. Lo que me parece está en tela de juicio, en todo caso, sería el código deontológico de ese abogado, que al final del día un abogado sí tiene el derecho a preguntarle a su cliente qué actos cometió y cuáles no, y luego ir al tema del catálogo de las pruebas y saber si efectivamente las pruebas periciales, químicas, etcétera, modo, circunstancia, lugar, tiempo, etcétera, te permiten saber si lo es o no, y ahí enfrentas el dilema ético de si tomas o no esa defensa, porque también yo conozco abogados, y antes de que me dijera si yo la llevaría, yo no me atrevo a llevar una defensa así, porque tendría un dilema ético tal que no me lo permitiría, o sea, en mi caso. Pero también respeto a colegas que, aún sabiendo que pudiera ser culpable contundentemente, pudieran preferir los servicios profesionales y el cheque de los honorarios que un caso tan impresentable. Yo lo que te diría es que en este caso de lo que va a pasar este fin de semana, ojalá que sea el fin de semana, dirán lo que quieran de Federico Garza. Yo mismo dije muchas cosas de Federico Garza y las ratifico, pero Federico Garza sostuvo un proceso penal que llevó al imputado a vinculación de proceso y lo tiene ahí. Si el fiscal José Luis Ruiz Contreras y el gobierno de Ricardo Gallardo van a asumir el costo político de ser el gobierno que permite que por una u otra, galimatías o exquisitez legaloide eluda la justicia, pues me parece que enfrentarán un juicio histórico muy profundo, porque este tema, por más que lo quieran callar, está en el ánimo de la sociedad potosina, la sociedad de abajo, la sociedad real, la sociedad de carne y hueso, no esta sociedad edulcorada con dinero y con influencias. Pero, a ver, que tendría que resolverse. A mí me llama la atención eso. Yo te voy a ser muy franco. A mí me llamaron varias personas, varias, un número importante, más de 10, diciendo muy bien, qué bien que están tratando los temas, y yo no había leído bien qué había pasado. La relatoría de esta nota que se publicó el lunes con Victoriano en Astrolabio fue muy clara, y dice, la verdad es que yo dudaba, pero el tema está tremendo, las pruebas son absolutas y contundentes, y nadie ha podido esgrimir nada que no sean chismes y argumentos de baratija para poder tratar de solventar este tema. Obviamente no somos jueces. Así es. Y bueno, pues hay gente que está enojada porque dice que estamos litigando en medios. No, yo lo único que quiero es que en este estado tengamos la esperanza a los ciudadanos de que si un funcionario público abusa de cualquiera de sus condiciones, realmente vaya a tener el castigo que se merece. Y en esta condición, cuando una persona en este grado de vulnerabilidad, como este chico al que hemos apodado Brian, que evidentemente no se llama así, por Dios, todos somos padres de Brian en este estado, claro. Todos somos madres de Brian en este estado, y tendríamos que estar preocupados primero por él y no por la membresía de un club social. Yo sí he escuchado no argumento, sino una bagatela de muy bajo nivel descalificando a la víctima. Yo he escuchado muchas cosas, muchas versiones horrendas, todas, descalificándolo. Yo nada más diría una cosa: menor de edad, no hay debate. Así es. Bueno, vamos a hilar los temas. Mañana, jueves 30,
llega el nuevo arzobispo de San Luis Potosí Cavazos, un hombre que pues, tiene muy poca vinculación realmente con San Luis Potosí. Así, hoy la iglesia en general tiene una crisis muy grave, tanto de vocaciones como de liderazgos, porque las generaciones pues, están empezando a irse, porque además tiene un tope de edad, porque ha perdido mucha credibilidad, justamente y en buena medida por casos de pederastia. La iglesia, bueno, ha tenido Francisco, yo le tengo mucha admiración porque es el primer papa que directa y honradamente fue a pedir una verdadera disculpa y a tratar de cambiar un poco el sistema que tenía a la pederastia como una cuestión absolutamente normalizada, ¿no? Lo que sucede en las escuelas, lo platicábamos también en un reportaje que Blaquelli nos trajo el día de ayer, ¿no? En San Luis ya existen, al menos en el siglo XXI-XXII de las escuelas públicas de San Luis Potosí, cerca de, ¿cuántos? ¿19 casos? 19 casos registrados, ¿mande? 9 casos de cesados, pero había más de 19 casos registrados de quejas. Pero a 9 personas de los grupos docentes de los planteles los cesaron por abuso. Mucho ojo. Esa es una parte de lo que se está haciendo y se está señalando. Y también el sindicato, el CENTE, también lo han señalado, la propia Secretaría de Educación, pues es parte de la culpa, porque dice, bueno, este maestro ya, ¿dónde lo cámbialo, ¿no? Mándelo a Tamazunchale. Por Dios. Entonces que el Tamazunchale, ¿no? ¿Por qué de ahí? Nada más por andar de ojete aquí preguntando. Sí, pues así piensan. La verdad. Y entonces en esa condición el tema se pone verdaderamente complicado. Viene Cavazos, viene un nuevo arzobispo. Están armando como si viniera el Papa. Y cantar Roberto. La gente saldrá. Primera pregunta, Jorge, contéstame. Mira, yo creo que sí va a salir la gente. Sí. Todas las parroquias ya están puestas de acuerdo. Creo que tienen muchísimos eventos de más. Me parece que va a ser excesivo. No sé cómo se le llame, esta investidura que le van a dar ahí en el centro de convenciones, etcétera. Creo que las iglesias sí tienen toda esa organización piramidal al que sí van a sacar a la gente. La gente cree en su iglesia, la gente cree en su religión. Finalmente, los errores son de la estructura iglesia, ¿no? O sea, de la institución hecha por seres humanos que se equivocan y que han cometido toda esta serie de errores y de barbaridades. Creo que sí va a ser un evento en el que se va a ocupar a Protección Civil, a las fuerzas de seguridad, etcétera, porque sí, la gente está ahí en su iglesia y va a salir a recibir a un nuevo arzobispo que además no conoce, ¿no? Porque la verdad es que los potosinos no lo conocen o poco le conocen. Creo que la primera pregunta sería para él, ¿cuándo fue la última vez que vio a Córdoba? ¿Dónde está el padre Córdoba? ¿Y qué pasó con el caso Córdoba? Cuando pues ya nos deja Cabrero, ¿no? Así es. Osvaldo Ríos, ¿crees que este momento valga la pena hacer una gran reflexión sobre qué papel va a tomar esta nueva cara, este nuevo brío que intenta generar la iglesia con la llegada de un arzobispo de nuevo cuño para poder tratar de remediar esta condición histórica que ha sido ocultar y desafortunadamente también pues tratar de desviar la atención a este tema de pederastia que ha sido trágicamente recurrente? Sí, yo creo que la iglesia somos las personas, no los edificios, ni los pedazos de piedra ni de cantera que se acumulan en las plazas públicas. Y yo creo que lo que sostiene la fe en Cristo es que pensamos que quienes son líderes de nuestra grey o de nuestra fe se deslinden puntual y claramente de la pederastia, del abuso, del robo, del despojo, de la opresión política, etcétera. Y si el Monseñor Cavazos no conoce a mucha gente acá en San Luis, ya va a conocer a su iglesia y ojalá que él entienda que la iglesia es esa gente que él va a conocer en los barrios, en las colonias y en las comunidades, y que su compromiso es con este pueblo que cree y que sostiene a la iglesia, que no son las cúpulas, porque yo nada más recordaría, Jesús, del tema Córdoba. El tema Córdoba y otros casos más de abuso sexual de algunos corderos caídos, de algunos ángeles caídos, ¿no? Padres imputados de los peores actos, merecieron que San Luis Potosí apareciera en una película que estuvo incluso nominada al Oscar, Spotlight, por todos los casos documentados de abuso sexual de sacerdotes. Yo no creo que el nuevo arzobispo venga a abrazar la impunidad de los padres que cometieron actos de abuso en contra de su iglesia. Creo que viene a abrazar a la grey que cree en la bondad y en la verdad de la palabra. Entonces, pues va a tener la oportunidad de demostrar a qué viene. Si viene a hacerse cómplice de quienes le regalan impunidad a Córdoba, o viene a sumarse a quienes han sido víctimas y madres de las víctimas y esperan justicia y que ya han sido
8 años de estar prófugo y que probablemente esperan que prescriban los delitos para que aparezca pidiendo perdón en un cubículo oscuro allá en el Vaticano, lo cual sería una burla para las víctimas. Yo nada más le voy a decir una cosa. Yo, contrario a lo que piensa en este momento Jorge, con todo el cariño y respeto que siempre los tenemos, yo creo que la gente no va a salir. 3 factores. El COVID. O sea, la gente que tiene estos volúmenes de fervor todavía vigentes, casi siempre es gente mayor. Sí. Y la gente mayor creo que en este momento otra vez está bastante renuente a ser parte de manifestaciones masivas por miedo al COVID. La fe le gana al COVID. Es muy probable. O quién sabe, porque las iglesias se Yo creo que sí van a salir la gente. Mañana vamos a ver. Sí sale. Y el primer mensaje también que Eso. diga Cavazos, ¿no? ¿Qué Sería va a decir? Básico, ¿Qué ¿no? va a decir? ¿A qué viene, no? Uh-huh. ¿Qué tipo de perfil? Porque te acuerdas, por ejemplo, que hemos tenido diferentes tipos de arzobispo, ¿no? Simansky, Morales, Cabrero y ahora Cavazos. ¿no? Vamos a ver. Señores, es un placer siempre hablar con ustedes. La próxima vez traigan las chelas. Gracias por todo. Don Jorge, gracias. Osvaldo, gracias. Gracias. Gracias a Black, que estuvo hoy aquí también en cabina, al Gracias. aire y fuera del aire. Don Cristian Rodríguez, que ha hecho un esfuerzo extraordinario por hacer campañas que no podemos dejar. A Yolanda Bear, que es la artífice de todo lo que a veces pasa y a veces lo que también no pasa. A nombre de todos, gracias. Que lo pasen bien. Esta fue una presentación de MG Comunicación.